Las fuentes de la historia. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender qué es realmente la historia y cómo es que los historiadores logran reconstruir el pasado. El tema de nuestro video es las fuentes de la historia. Lo que vamos a estudiar hoy, las fuentes históricas. Les adelanto algo interesante. Ustedes mismos, en este preciso momento, están creando fuentes históricas para el futuro. Sorprendente, ¿verdad? Ya verán por qué. Bien, jóvenes, empecemos por entender algo muy importante. Como ya hemos observado en videos anteriores, el concepto de historia no siempre ha sido el mismo. La forma en que entendemos la historia ha ido cambiando con el tiempo, y esos cambios también han modificado los tipos de fuentes que utilizamos para conocer la vida de otros tiempos. Déjenme explicarles esto con más detalle. Hace muchos años existía una corriente de historiadores que se llamaban positivistas. Estos historiadores pensaban que la única forma válida de hacer historia era a través de documentos escritos oficiales, cartas, decretos, actas, tratados. Para ellos, si no estaba escrito, simplemente no era historia. Pero entonces apareció un grupo revolucionario de historiadores franceses conocido como la Escuela de los Annales. ¿Y saben qué fue lo que propusieron? Algo que cambió para siempre la forma de hacer historia. Ellos dijeron, no señores, la historia no está solo en los documentos escritos. La historia está en todo lo que el ser humano produce y en todo lo que nos rodea. Este enfoque de los anales es mucho más amplio y permite conjuntar una amplia gama de disciplinas. ¿Qué significa esto? Que ahora podemos estudiar la historia usando conocimientos del arte, la arquitectura, la literatura, la sociología, la antropología y muchas otras disciplinas. Por eso, resulta evidente que las fuentes de las cuales disponen esos historiadores son muchísimo mayores que las que empleaban los historiadores positivistas. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Qué es exactamente una fuente histórica? A partir del enfoque de la escuela de los anales, se considera que una fuente histórica es todo aquel producto social, material o no, del cual se puede extraer información sobre sus productores. Escuchen bien esta definición, jóvenes, porque es fundamental. Una fuente histórica no es solo un papel viejo guardado en algún archivo. Una fuente histórica puede ser prácticamente cualquier cosa que los seres humanos hayan creado o modificado. Déjenme darles un ejemplo. Ustedes usan redes sociales. Suben fotografías a Instagram, publican en Facebook, hacen videos en TikTok. Pues bien, jóvenes, cada una de esas publicaciones es una fuente histórica. Dentro de 50 o 100 años o más, los historiadores del futuro van a estudiar esas redes sociales para entender cómo vivíamos nosotros en el año 2026. ¿Qué nos gustaba? ¿Cómo nos vestíamos? ¿Qué música es la que escuchábamos? ¿Cómo nos comunicábamos? ¿Ya ven qué interesante? Ustedes en este momento están creando historia. Ahora quiero que presten mucha atención a esto porque es algo que muchas veces confunde a muchos estudiantes. Muchos piensan, si una cultura no escribía, entonces no tiene historia. Eso es completamente falso. Los grupos humanos del Paleolítico, así como las antiguas civilizaciones mesoamericanas, no escribían como lo hacían los europeos. Muchos no tenían un sistema de escritura alfabética como el que usamos nosotros. Pero eso no significa que no podamos conocer su historia.
¿Y saben por qué? Porque toda aquella producción material que dejaron nos cuenta su historia. Fíjense en todo lo que podemos estudiar. Las pinturas rupestres que hacían en las cuevas que nos dicen qué animales cazaban y qué era importante para ellos. Las puntas de flecha nos revelan su tecnología y sus técnicas de caza. Los entierros y las modificaciones craneales nos hablan de sus creencias religiosas y sus costumbres. Los basamentos piramidales como las pirámides de Teotihuacán o Chichen Itza nos muestran su arquitectura, su organización social y su cosmovisión. Los códices, aunque no usen nuestro alfabeto, están llenos de información. La tradición oral, las historias que pasan de generación en generación, preservan su memoria colectiva. Los textiles nos revelan sus técnicas, sus gustos estéticos y hasta su organización económica. Y esto es solo por mencionar algunas fuentes. La lista es muchísimo más larga. Todo esto resulta en fuentes ricas en información sobre nuestra historia. Muy bien, jóvenes. Ahora viene una parte muy importante. Aunque la naturaleza de las fuentes históricas es muy diversa, para fines epistemológicos de la historia, es decir, para poder estudiarlas y trabajar con ellas de manera científica, debemos distinguir entre dos tipos: las fuentes directas o primarias y las fuentes indirectas o secundarias. Empecemos con las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que guardan una relación íntima con el acontecimiento estudiado. ¿Qué significa esto? Que fueron producidas en ese momento, en ese mismo momento, por los principales involucrados. Voy a darles un ejemplo. Imagine que mañana, aquí en la escuela, va a venir la gobernadora a inaugurar un edificio. Ustedes están ahí presentes. Toman fotos con sus celulares, el director escribe un discurso, se firma un acta de inauguración, un estudiante graba un video del evento. Todas esas cosas que se producen en ese momento exacto y por las personas que están ahí involucradas son fuentes primarias. Entre las fuentes primarias podemos encontrar objetos materiales como herramientas antiguas, vasijas, armas, documentos oficiales como leyes, decretos, actas de nacimiento, tratados internacionales, cartas personales escritas por los protagonistas de los hechos, fotografías tomadas en el momento del acontecimiento, diarios personales, testimonios directos de quienes vivieron el evento. Las fuentes primarias son como el testimonio de primera mano, son la voz directa del pasado hablándonos. Ahora hablemos del segundo tipo de fuentes, las secundarias. Como su nombre lo indica, son aquellas que no necesariamente guardan una relación directa con el acontecimiento y que fueron producidas a partir de las primeras, de las fuentes primarias. Sigamos con el ejemplo de la visita de la gobernadora. Un mes después de la inauguración, un periodista que no estuvo presente ese día escribe un artículo para el periódico. Para escribirlo entrevistó a algunas personas que sí estuvieron. Revisó el acto oficial y vio las fotos que se tomaron. Ese artículo del periodista es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque es el comentario de alguien que no estuvo involucrado directamente con el acontecimiento y que solo lo conoció de manera indirecta a través de las fuentes primarias. Otros ejemplos de fuentes secundarias son los libros de historia escritos años o siglos después de los acontecimientos, artículos periodísticos sobre eventos del pasado, documentales históricos, caricaturas políticas que comentan sobre un evento, biografías escritas por personas que no conocieron al personaje, ensayos académicos basados en investigación de fuentes primarias. Ahora, jóvenes, aquí viene algo que quiero que memoricen.
porque es fundamental para entender cómo se hace la historia verdadera. Muchas personas piensan, ah, las fuentes primarias son las mejores y las más confiables, y las secundarias no sirven tanto. Pero eso no es del todo cierto. La realidad es mucho más interesante y compleja. Sobre ambos tipos de fuentes es importante señalar que el grado de confiabilidad que posean dependerá siempre de las propias herramientas intelectuales del historiador. ¿Qué significa esto? Que una fuente no es automáticamente confiable solo por ser primaria, ni automáticamente poco confiable por ser secundaria. Déjenme explicarles con un ejemplo. Imaginen una carta escrita hace 200 años por un presidente que dice, mi gobierno ha sido el mejor de la historia. Todo el pueblo me ama y no hay ningún problema en el país. Esa carta es una fuente primaria, ¿cierto? Fue escrita por el protagonista en ese momento. Pero, ¿le van a creer todo lo que dice? Por supuesto que no. Ese presidente probablemente estaba exagerando o mintiendo para quedar bien. Por eso, el trabajo del historiador es mucho más que solo encontrar fuentes. El historiador tiene que interrogar a las fuentes, hacer preguntas, analizar, confrontar unas fuentes con otras. Son sus preguntas, su análisis y su confrontación con otras fuentes lo que puede ayudar a reconstruir una visión amplia y compleja del pasado. Un buen historiador siempre se pregunta, ¿quién escribió esto y por qué? ¿Qué intereses tiene el autor? ¿Qué información está omitiendo? ¿Esto coincide con otras fuentes de la época? ¿Qué contexto rodeaba este documento? Esto me lleva a hablarles de una fuente muy importante que usan los historiadores, la hermenéutica. Sé que la palabra suena complicada, pero el concepto es más sencillo de lo que parece. Un ejemplo de cómo el historiador interroga a la fuente puede apreciarse en la hermenéutica, que consiste en interpretar aquello que se dice más allá de cómo está escrito. Es decir, en un texto se busca identificar y revelar si es que existe alguna información implícita que no del todo ha sido expresada. Les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Imaginen que le preguntan a su mamá, ¿estás enojada? Y ella responde, no, no estoy enojada. Pero lo dice en un tono de voz muy seco, sin verte a los ojos y con los brazos cruzados. ¿Qué están haciendo ustedes cuando interpretan que sí está enojada, a pesar de que dijo que no? Están aplicando la hermenéutica. Están leyendo el mensaje real más allá de las palabras. Podemos definir a la hermenéutica de manera muy amplia como la disciplina que es tanto ciencia como arte de la interpretación de textos. Es utilizada para llegar a la comprensión de un texto, especialmente cuando éste tiene varios significados posibles o cuando el significado no está del todo claro. La hermenéutica nos enseña a colocar un texto en su contexto, qué es, cómo adquiere su significado. Es la forma en que podemos interpretarlo correctamente. Y aquí viene algo interesante. El texto puede ser escrito, como es tradicional, pero también puede ser hablado, como un diálogo, o incluso puede ser una acción significativa. Por ejemplo, si un rey antiguo mandaba construir un palacio enorme, esa acción nos dice algo sobre su poder, su riqueza, sus ambiciones. El historiador interpreta esa construcción como un texto que comunica un mensaje. Antes de terminar, quiero compartirles un último concepto que es muy útil y que van a necesitar para sus futuras clases. Dentro de los elementos conceptuales empleados por los historiadores en su investigación sobre el pasado,
debemos señalar que existen dos que resultan evidentes: el tiempo y el espacio. Toda historia ocurre en un momento determinado y en un lugar determinado. Sin embargo, al interior del tiempo, desde la segunda época de la Escuela de los Anales, un historiador francés llamado Fernand Braudel estableció tres categorías que hasta la fecha son retomadas por grandes investigadores: larga duración, coyuntura y acontecimiento. ¿Qué significa cada una? Déjenme les explico. Larga duración. Son procesos históricos que duran muchísimo tiempo, siglos o incluso milenios. Por ejemplo, la formación del idioma español o el desarrollo de la agricultura. Son cambios tan lentos que a veces las personas que los vivían ni siquiera se daban cuenta de que estaban ocurriendo. Coyuntura. Son procesos de mediano plazo que pueden durar años o décadas. Por ejemplo, una crisis económica que dura 10 años o un periodo de reformas políticas que se extiende por varias décadas. Acontecimiento. Son hechos puntuales, eventos específicos que ocurren en un momento determinado. Por ejemplo, la firma de los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821 o la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Entender estas tres categorías nos ayuda a ver que la historia no es plana, que tiene diferentes ritmos y diferentes niveles de análisis. Algunos procesos cambian muy rápido y otros tardan siglos. Muy bien, jóvenes. Ahora sí hemos llegado al final de nuestro video. Vamos a recapitular los puntos más importantes. Primero, vimos que el concepto de historia ha evolucionado y que gracias a la Escuela de los Anales, hoy entendemos que las fuentes históricas van mucho más allá de los simples documentos escritos. Segundo, comprendimos que una fuente histórica es todo producto social, material o no, del cual podemos extraer información sobre quienes lo produjeron. Esto incluye pinturas rupestres, objetos, edificios, códices, tradición oral, textiles y muchísimas cosas más. Tercero, aprendimos a distinguir entre fuentes primarias, que son las producidas en el momento del acontecimiento por los involucrados directos, y fuentes secundarias, que son las producidas después, basándose en las primarias. Cuarto, entendemos que ninguna fuente es automáticamente confiable o no confiable. Todo depende de las herramientas intelectuales del historiador, de su capacidad para interrogar, analizar y confrontar las fuentes. Quinto, conocimos la hermenéutica, esa maravillosa herramienta que nos permite leer entre líneas y descubrir los mensajes implícitos en los textos. Y finalmente, aprendimos sobre las categorías temporales de Braudel: larga duración, coyuntura y acontecimiento. Recuerden siempre, jóvenes, el pasado no está muerto. El pasado ni siquiera es pasado. Vive en cada objeto que nos rodea, en cada palabra que decimos, en cada costumbre que practicamos. Aprender a leer esas fuentes es aprender a leer el mundo. Muchas gracias por su atención, jóvenes.